Solo Radio. 90.6 FM, la radio de tu ciudad. Solo Radio. Noticias, información, efemérides, tradiciones. En definitiva, la vida de Ellín y sus gentes. En los desayunos de Solo Radio. De lunes a viernes, a partir de las 8:30 de la mañana. Repetición a las 2 de la tarde. Los desayunos de Solo Radio, para hablar de todo y de todos. Buenos días, saludos cordiales. Comenzamos aquí una nueva edición de los desayunos de Solo Radio. 90.6 en la banda de frecuencia modulada. Nuestro saludo también para el resto del mundo a través de internet en ellinsoloradio.com. Diferentes fórmulas y lugares que existen para seguir nuestra programación en directo. Y así también, pues un saludo muy cordial, que a veces se nos olvida, pero aquellos que van descargando nuestros programas y los escuchan en cualquier otro momento. Buenos días, buenas tardes, porque también, por supuesto, saludamos a los oyentes que se incorporan a nuestra sintonía para escuchar la repetición que les ofrecemos a partir de las 2, justo después del informativo Primera Plana. Son los desayunos de Solo Radio, un programa de los servicios informativos de esta casa que tienen una máxima y es hablar de todo y de todos. Y eso es lo que vamos haciendo a lo largo de toda la semana. Una semana, por cierto, muy especial, esta en la que ya nos encontramos, puesto que nos queda todavía el regustillo del carnaval, aunque hoy precisamente es martes de carnaval, hoy es San Reventón, con lo cual, pues espero que tengan bien preparaditas ya las fritillas, el chocolate y demás, y disfruten de este día de carnaval. Y, bueno, pues también los carnavales continúan el próximo fin de semana en la pedanía de Iso. Y entre medias, mañana es miércoles de ceniza, con lo cual comienza la cuaresma y ya saben lo que significa eso en Ellín, que ya es un sinvivir de actos relacionados con nuestra Semana Santa hasta que dentro de 40 días comience definitivamente y nos pongamos de la forma más intensa a vivir todos y cada uno de los momentos que esa semana grande en Ellín supone para todos los ellineros y aquellos que nos visitan. Y sí, hoy es martes 9 de febrero de 2016 y ya saben que los martes contamos en nuestros estudios, compartimos los desayunos con representación política. Y vamos a saludar ya a nuestros invitados porque, saben, siempre nos falta tiempo, pues lo mejor será que al menos en la presentación perdamos el mínimo posible. Vamos a saludar a nuestros invitados. Mario Mora está por parte de Ciudadanos. Buenos días, Mario. Buenos días. Está también José Manuel Díaz por parte de Izquierda Unida Ganemos. Buenos días. Hola, buenos días. Marta Pérez por parte del Partido Popular. Saludos cordiales. Buenos días. Y está también con nosotros el concejal de Urbanismo, Vivienda y Empleo, Juan Antonio Andújar, por parte del Partido Socialista. Muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues un saludo muy cordial a todos. Gracias por estar con nosotros en un día, como digo, muy especial, ¿no? Porque al fin y al cabo estamos en carnaval y estamos a punto de comenzar también la cuaresma, que esto también para ellos pues es importante. Yo no sé, y además lo sabremos, ¿no?, a lo largo de los próximos programas ya, cuando este programa se encuentre dentro de la serie especial y anual de Paso a Paso, donde hablaremos más centrados en la Semana Santa, pero seguro que también supone para ellos momento especial, seguro que sí. Bueno, vamos a comenzar y hay muchos temas sobre la mesa y muchos también que nos gustaría a todos que nuestros invitados vayan incluyendo a lo largo de esta horita y poco que vamos a pasar juntos hoy en la radio, pues hablando de un tema que yo de verdad no esperaba que iba a ocupar incluso portadas en los diarios provinciales y supongo también que a nivel nacional, que hablamos de procesiones ya, aunque todavía no estamos en Semana Santa, que es la procesionaria, hasta en las portadas, ya no solamente en nuestra localidad, sino a todos los niveles se ha convertido en un problema importante. La procesionaria amenaza a los pinares de la sierra, es el titular que encontramos, como digo, hoy en portada, por ejemplo, en el diario La Tribuna. El Servicio de Medio Ambiente considera que la presencia de este insecto en la provincia alcanza niveles graves en 5.000 hectáreas localizadas en las
comarcas del este y sudeste de nuestra provincia. Problema importante también que está haciendo incluso pues que nuestro parque esté cerrado, que colegios tengan que cambiar la entrada a las aulas por otros lugares, evitando precisamente el paso por donde están estas orugas que se están haciendo con la vida o la forma de vida de la ciudadanía en general. ¿Estas son las mismas que cuando yo era pequeño veíamos o no? Las mismas son las mismas. Porque yo recuerdo incluso jugar con ellas. ¿Han mutado o algo? ¿O se han convertido? Es verdad, ¿no? Parece que a ver, que conocemos casos de niños que han estado, que las han manipulado y demás, y luego se han tocado la boca y tal, y han tenido que estar varios días sin ir al cole porque estaban bastante bueno, pues mal, ¿no? Por esta causa. ¿Qué está pasando con las orugas estas? ¿Qué sabemos? Bueno, yo por ejemplo, ya lo comentaba yo en el pasado pleno de enero, que habíamos advertido ya tanto presencialmente como por parte de muchos ciudadanos el hecho de que esta plaga de esta oruga conocida como la procesionaria pues estaba teniendo un impacto muy muy fuerte, concretamente este año debido pues a la peculiaridad de las temperaturas que hemos tenido nada habituales en este año, teniendo en cuenta pues que, como dirían nuestros abuelos, no hemos tenido invierno, o sea, ha sido más bien una primavera muy larga, y ha favorecido además a que esta plaga pues haya tenido una mayor incidencia mucho antes de lo previsto. De ahí que, digamos, a la Concejalía de Medio Ambiente lo pillara un poquito desprevenidos, cosa que también hay que reconocer que es comprensible. Pero sin duda se ha tratado de una plaga muy peligrosa, teniendo en cuenta pues que los niños y los padres pues utilizan esos parques, esas zonas verdes, que además concretamente nuestro municipio tiene la particularidad de que tiene muchísimo pino, tanto como digo nuestra ciudad como nuestra comarca en general, y claro, eso ha afectado al día a día de nuestros ciudadanos, de nuestras mascotas, que además también comenté que era muy peligroso para ellas, pues las ingieren, ven que parece comida, se las comen y es mortal para ellos. Y sin duda pues se trataba de un problema que había que atajar de raíz y de inmediato. Asimismo, y como decía Mario, en el pasado 25 de enero en el Pleno, en ruegos y preguntas, pues al igual que hizo Ciudadanos, el Partido Popular se manifestó en plan preventivo, quizá. No pensábamos que iba a ser tan inminente el hecho de que algunos niños se viesen afectados en los colegios. Denunciábamos la existencia de grandes bolsas y de procesionaria constantemente en la travesía del parque. Según atravesabas el parque, pisabas, porque las bolsas ya habían eclosionado. Y bueno, si él hacía mención principalmente a las pedanías, nosotros hacíamos hincapié en que en el parque y en los colegios existían estas bolsas, y que nos preocupaba pues esa futura eclosión o la próxima eclosión de las mismas, y el riesgo que conllevaba para todos aquellos. Porque al parque puedes decir, bueno, voy al parque o no voy al parque, pero es que al colegio es obligatorio ir, y los padres acceden por el mismo sitio que los niños, y los niños son los que mayor peligro corren. La voz de alarma que dice el Partido Socialista que causó el Partido Popular no es tal. Nosotros fuimos, en la nota de prensa que emitimos la semana pasada, simplemente un reflejo de las quejas ciudadanas y de la situación que se estaba produciendo en un colegio. Fue un hecho lo que manifestamos, no fue ningún tipo de alarma la que creamos, porque la alarma ya se había creado en el mismo centro y en otros en los que se veían como las bolsas empezaban a eclosionar y caían justo en la vía de acceso a esos colegios. Por lo tanto, yo creo que habría que puntualizar que no fue una alarma la que creó el Partido Popular, sino que la alarma la creó la propia procesionaria, y el hecho de que la Concejalía de Medio Ambiente pues no actuase en tiempo y forma en plan preventivo más que en plan pues a posteriori, cuando ha procedido a eliminar dichas bolsas, en este caso en el Colegio de Isabel la Católica, durante el día de ayer. Ayer escuché además a Julián, al concejal, decir que actuarían también, creo que en el Colegio del Rosario y en aquel otro, no sé si en el Manuel Iñamón, no estoy segura de este segundo. No recuerdo. Pero en el Colegio del Rosario, por lo cual se agradece, y espero que cuando mañana se incorporen los niños al colegio, pues este riesgo se haya eliminado, que era la intención del Partido Popular en este caso. José Manuel, y ya dejamos en último lugar a Juan Antonio, que nos dé la versión oficial del equipo de gobierno. Bueno, la verdad es que el hecho de la plaga de procesionaria pues es un hecho, como decía Marta, bien alarmante per se, ¿no? Porque la verdad es que la plaga este año está siendo grave, ¿no? También se produce, bueno, como comentaba José Aurelio,
reacciones alérgicas de algún niño y demás, pues es para alarmarse. De todas formas, refiriéndome a la alarma, ¿vale? Yo creo que el tono de alarma al que se refería Julián era básicamente el tono de la nota. Obviamente la ciudadanía está muy preocupada de los niños, como tú dices, tienen que ir al colegio sí o sí. Y obviamente los pelillos de las orugas son urticantes y bueno, ya, aunque no seas alérgico, ya estás apañado, ¿no? Imagínate si tienes un poquito de reacción alérgica. Pero bueno, de la nota es que también se desprendía cierta segunda lectura de inmovilismo por parte del ayuntamiento, y no creo que sea así. Hasta donde a mí me consta, Julián lo puso en marcha hace ya, en cuanto supo que la situación era grave, pero eso sí, tiene un plazo, no se puede tirar una bomba de insecticida y eliminarla de raíz en el pueblo. Es decir, se estaban ya realizando actuaciones, pero tienen que transcurrir su tiempo, porque van prácticamente pino por pino, fumigando. Juan Antonio. Bueno, lo primero es que en este tema contamos con una ventaja, y es que Julián, el concejal de Medio Ambiente, es experto en la materia, o sea que se ha tirado gran parte de su vida precisamente haciendo cursos sobre sulfitos, sulfatos y demás historias. Él es mucho más experto que yo, lógicamente, pero tiene el culo pelado, vamos, como decimos vulgarmente, de tratar de estos temas. Incluso decir que cuando se dice desde la oposición que no se estaba trabajando hasta que se produjo la supuesta alarma, es incierto. Julián, el propio fin de semana anterior y la semana anterior al pleno famoso donde Mario y el Partido Popular hicieron mención a la procesionaria, en fin de semana estaba hablando con diferentes empresas que él conoce por su trabajo en la UPA de este tipo de productos, para ver qué producto se podía aplicar al tema de la procesionaria, porque teníamos dos problemas. El problema es que es una plaga diferente a la de otros años, porque por lo que hemos comentado, de que no hacía frío, ni ha llovido, y por lo tanto es más virulenta que la que se ha producido, que se produce todos los años en alguna medida. En ese aspecto, pues lógicamente no se pueden utilizar productos demasiado agresivos, porque pueden ser más perjudiciales a la salud que la propia procesionaria. Y en segundo lugar, en los medios de que disponemos en el ayuntamiento para aplicarlos. Es decir, se está viendo, y lo hemos visto en todas las ruedas de prensa y en las imágenes que habéis publicado los medios de comunicación, que ha habido que echar mano, y desde aquí agradecer en todo momento su servicio a los bomberos, porque con los medios que dispone el ayuntamiento, por la altura de los pinos, es muy difícil atacar esta plaga. Otras soluciones más drásticas pues tampoco se pueden adoptar, como Julián comentaba, que una de las fórmulas que se utilizaba antiguamente para acabar con las orugas era dispararle con las escopetas a las bolsas directamente para que se rompan y se mueran los gusanos, o cortar los pinos, que es otra de las técnicas ya en plan drástico. Yo creo que sí se ha producido, y quiero ser un poco crítico aquí con el Partido Popular, una cierta alarma social que ha sido desmedida, sobre todo cuando luego esa rueda de prensa que visteis se ha cogido desde un periódico de tirada nacional con un titular realmente alarmante y éticamente reprobable, cuando dice que se ha cerrado un colegio. No, se había cerrado una puerta para que los niños entrasen por la otra, y eso es consecuencia quizás de hacer política con un problema que nos afecta a todos y que deberíamos ir con los pies de plomo. Yo creo que se ha intentado solucionar. Ya dijo Julián que esto no va a ser de un día para otro, y que posiblemente, a pesar de todos los medios que se están tomando, va a seguir existiendo el tema de la procesionaria, porque, como decíamos, mientras no bajen las temperaturas, mientras no llueva, pues va a ser muy difícil que se pueda solventar el tema. Pero creo que el ayuntamiento desde el primer momento tomó cartas en el asunto, y la prueba está en que desde la Concejalía de Medio Ambiente pues se ha estado al cabo de la calle, literalmente al cabo de la calle. Es decir, que yo creo que Julián solo le ha faltado subirse a la grúa para sulfatar, y no sé si lo ha hecho, porque también tenemos el problema de que tenemos pocos operarios que tengan
el carné para poder manejar los sulfitos y demás, y uno de los que lo tiene es Julián, por cierto. Entonces creo que solo le ha faltado eso, subirse él a la grúa para poder sulfatar. Sí, también agradecer, como he dicho, a los bomberos y el trabajo de la brigadilla y de especialmente de aquellos operarios, que son pocos, como he dicho, que tienen el carné y que han estado trabajando casi a destajo para intentar acabar con la plaga. No se ha culminado todavía ese trabajo, ¿verdad? No, todavía estamos en ello. Sí, como decían por aquí, creo que se iba a actuar en el Rosario. Ayer se actuó en Isabel la Católica. En el Rosario yo lo conozco porque van allí mis nenas. Tenemos menos pinos, solo hay los 2 o 3 pinos de la entrada, pero bueno, también es verdad que hay que actuar sobre ellos. También es verdad que hay que concienciar a la población. Mi nena, por cierto, es de las que toca una oruga de esas y se infecta. Desde que se infectó hace 1 año y pico, o hace 2 años, cuando con las orugas, ahora ya no las toca. Es decir, este año no le ha pasado nada. También muchas veces hay que instar también a los responsables de los centros educativos, a los maestros, que colaboren, no sé si vigilando estrechamente a los niños, pero sí dándoles esa información de que esto no se toca. Uh-huh. Marta. Bueno, yo lo de la alarma que decía y la publicación en el medio nacional, obviamente ahí no podemos controlar una nota de prensa que sale a nivel local y que casi tiene más repercusión a nivel nacional que a nivel local, porque hay medios locales que ni siquiera la publicaron. Ahí no podemos llegar los miembros del Grupo Municipal del Partido Popular. Nosotros emitimos una nota porque considerábamos que existía peligro y que veíamos que no era adecuado los tiempos que estaban manejando desde el equipo de gobierno, con independencia de que hayan actuaciones previas y luego se ejecute lo que es el hecho de eliminar esas bolsas. Y bueno, por zanjar la cuestión, creemos que nuestro trabajo en la oposición es alertar de aquello que consideramos que nos está haciendo bien, prevenir a la población de cosas que sabemos que se están produciendo, porque no todo el mundo ve los plenos, porque no todo el mundo escucha las ruedas de prensa, y bueno, pues es una manera más de informar a los ciudadanos de las cosas que están ocurriendo en allí, ni más ni menos. Y si eso molesta al equipo de gobierno, pues es nuestro trabajo, básicamente el informar a los ciudadanos de aquellas cosas que están ocurriendo en allí y que les pueden afectar en determinada medida, y cuanto menos cuando hay niños que se han infectado y que han recibido asistencia sanitaria. Por lo tanto, no creo que hiciésemos nada por encima de lo que deberíamos hacer, y desde luego la repercusión que ha tenido a nivel nacional, y nosotros lo esperábamos. Pero cuando se trata de la salud de los niños, pues obviamente hay medios de comunicación que se hacen eco de estas noticias. El hecho que aparezca, y en el sentido, por ejemplo, que yo comentaba anteriormente, la noticia en portada incluso, pues hace pensar que ya no solamente que... Hombre, es un problema que no es local, obviamente, es un problema, ¿no?, que se está generando por esas condiciones que se han dado, que ha sido pues mucho mayor la repercusión que en otras obviamente ocasiones. Si la Junta de Comunidades a través del GEACAM no actúa dentro de la zona de la Sierra, pues el Partido Popular a nivel regional seguramente también hará un llamamiento a la Junta de Comunidades para que desde la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente pues se efectúe esa limpieza de la zona de la Sierra, porque la Sierra, además de Albacete en este caso, pues es una zona muy visitada en la que se realizan cantidad de actividades deportivas, pruebas deportivas a nivel nacional y a nivel regional, y Mario, que a lo mejor participa en alguna de ellas más que yo seguro, puede dar constancia de ello. Entonces debemos tener también nuestra sierra limpia, entre comillas, y dentro de las posibilidades que se tengan dentro de la Junta, pero eso sí, sabiendo que es problema climatológico y problema de una eclosión inminente, pues que no se deje para dentro de 4 meses. Es simplemente el llamamiento el que se ha hecho aquí a nivel local, y el que supongo que si no se actúa a nivel regional, pues también se hará posteriormente a nivel regional. Yo repito que es diferente hacer un llamamiento al equipo de gobierno en un tono que crear cierta alarma social posiblemente injustificada, porque seamos sinceros, no se han producido un aumento de las atenciones en centros sanitarios a niños de otros años. De hecho, repito, el año pasado mi niña fue atendida igual, porque los niños son niños, tocan los bichos, y según nos confirman desde los centros de salud y el hospital de Gin, no ha habido un aumento exponencial de la atención a personas por la procesionaria. Eso, en cierto modo, es alarmar a la población cuando se dice, no, es que están atendiendo a los niños en el centro de salud.
nosotros hablamos del caso que conocemos. ¿Ha habido algún caso, como todos los años? No hablamos de Marta, ¿ha habido un algún caso, incremento repito, ni de una masiva atención sanitaria? Pero repito que es como todos los años. Entonces, si nosotros estamos creando esa alarma o fomentando esa alarma, pues claro, luego nosotros estamos advirtiendo a determinados sectores profesionales donde hay procesionaria para que desde el equipo de gobierno se actúe, que creemos que es nuestra obligación, instaros sí, a eso me parece muy bien. Vuestra labor de oposición no la voy a poner yo en duda. Informar a la ciudadanía acerca de un posible, no peligro, pero de un posible contagio, de un posible infección por parte de los niños. Simplemente, no hicimos nada más. Todo lo que se saque de esa nota, más allá de eso, es de carácter subjetivo, bajo mi punto de vista. Yo creo que utilizasteis, en cierto modo, la procesionaria, pues quizá porque no hay otras cosas en las que criticar al equipo de gobierno. Si queréis, ahora hablamos de planes de empleo. Ahora hablamos de ellos. Pues entonces utilizasteis la procesionaria como vehículo de hacer oposición, que estáis en vuestro legítimo derecho de utilizar lo que queráis. Yo no digo que no, pero creo que... Mira, si hubiéramos utilizado la procesionaria en ese sentido, ni el Ciudadanos ni el Partido Popular había hecho una pregunta o un ruego en el Salón de Plenos el pasado 25 de enero. Es decir, hubiésemos dicho directamente al hecho. No, hicimos lo que entendemos que es responsabilidad también del equipo de la oposición, hay que tener es decirlo en el Salón de Plenos. Creo que rogamos se actúe sobre este problema. Se os dio cumplida cuenta a ambos grupos políticos de todas las actuaciones que se habían hecho ya y que se estaban haciendo y que se iban a hacer. O sea que y no obstante, ¿qué ocurrió? Pues que se hicieron las actuaciones, Marta. Si se han hecho. ¿No? Me acaba de mandar un mensaje Julián que ya se ha actuado en todos los colegios. Me alegro, Julián, gracias. Que hoy empezamos a actuar. Que hoy empezamos a actuar en pedanías. O sea que el equipo, lo que no se puede hacer es, en los colegios no se podía actuar hasta que no estuviesen los niños sin tener clase. Se ha utilizado la Semana Blanca, que es lo lógico, para poder sulfatar. ¿Y el centro educativo no estaba informado de que las actuaciones se iban a llevar ese día? Y tuvo que cerrar a pesar de las advertencias que habían hecho el equipo de gobierno. El centro educativo, que tuvo una reunión con el concejal de Obras y Servicios y la concejala de Educación, no hizo mención en esa reunión a la procesionaria. Hizo mención a otras reformas que necesitaba y no hizo mención a la nota informativa que se publicó y que puso en la puerta, hacía mención a las numerosas ocasiones en las que el equipo directivo había solicitado la limpieza de tal al equipo de gobierno. Lo explicó Julián en la rueda de prensa. No había hecho mención a la procesionaria. Luego, en cuanto avisaron de la situación o a través de la nota esa que sacaron, pues el equipo de gobierno se puso a trabajar, pero no era el problema más acuciante que tenía el centro educativo. Tenía otros muchos problemas de mantenimiento que no eran la procesionaria en la reunión que mantuvieron con Beatriz y con Julián. Que luego surgió el tema de la profesionalidad y hay que solucionarlo, evidentemente. No, y simplemente quería entrar un momento por el medio. También iba a comentar del hecho de que, bueno, coincido con Juan Antonio en el hecho de que no haya habido una mayor incidencia en el tema de casos por la procesionaria, pero también es cierto que hay que tener en cuenta que concretamente este año ha sido mucho más virulenta que en años anteriores. Yo recuerdo desde niño haber procesionaria, pero no con tal magnitud, o sea, porque hoy, en este año, te la encuentras por todas partes en cantidades enormes y yo creo que era lo que tanto el Grupo Popular como nosotros manifestamos en esa sesión plenaria, y yo creo, como digo, sin ánimo ninguno de crear ningún tipo de polémica, al contrario, sino simplemente como una advertencia que quizás, porque al menos a nosotros, al Grupo Municipal de Ciudadanos, no se nos había manifestado por parte del Gobierno de que existiera algún tipo de actuación, o al menos así constaba por ninguna parte, porque no se había actuado, o eso es lo que parecía, porque uno de los creo mayores problemas que actualmente estamos teniendo los grupos de la oposición es creo que la desinformación, porque no es algo que tengamos a disposición, porque no hay una frase que nos han utilizado, que imagino que Marta también estará de acuerdo conmigo en eso, y es en el hecho de, es que tenéis que subir a nuestro despacho. Creo que no es la forma, o sea, simplemente hay veces que en esas cuestiones que son además que nos conciernen a todos, como es el hecho, por ejemplo, de la procesionaria, pues simplemente con una llamada de teléfono o con una reunión, que creo que es interesante que estemos todos los miembros del consistorio, pues se informe de estas actuaciones,
porque realmente no se trata de hacer política, sino es un bien común que para todos, que nos beneficiamos todos, y en ese sentido pues yo creo que no es tratar de hacer política ni hacer ningún tipo de conciencia social, sino simplemente de advertir a la ciudadanía de un problema de que en este caso pues nosotros desconocemos. A mí que me encanta hablar y escuchar a las personas mayores, me decían que si estuviera Julián aquí yo le preguntaría, porque seguro que sabe si esto es así o no, porque me comentaban ayer mismo que el problema de la procesionaria es porque faltan pájaros. Cada vez tenemos menos pájaros que se comía. Puede ser. No lo sé. No sé si esto es así o no. Julián seguro no lo podría contestar. Sí, pero igual influye. Además, una cosa que lo comentó además precisamente Julián en el pleno, y en eso estoy totalmente de acuerdo. Mi padre es muy de los de campo y comentaba lo del hecho de la famosa bubilla, el pájaro este que además que echa, cuando se siente amenazado, echa un olor bastante desagradable. Es un animal que de forma natural ha acabado con esta plaga. O sea, se comía la oruga, no le afectaba ese veneno, y viene de atrás. Desde hace aproximadamente una década la población de este ave ha descendido notablemente en nuestra ciudad, o sea, en la zona de la comarca. Y antes había muchísimas, yo recuerdo que había un montón, tanto como palomas, tórtolas, y ahora pues se ven muy poquitas. Juan Antonio, lo metemos en los presupuestos para el año que viene. Sí, habrá que comprar. A lo mejor habrá que permutar las ardillas por. Oye, podían comer las ardillas de esto, y además no tendrían los problemas que tienen ahora, que ya se quedan sin piñas y tienen que buscarlas en otro sitio, y desgraciadamente las vemos ahí en las carreteras, que pierden ahí la vida. Bueno, vamos a cambiar de asunto. Este tema, como pueden comprar nuestros oyentes, ya se está trabajando sobre ello, y bueno, pues ya podemos decir que está controlado, podríamos comentarlo así, al menos en zona urbana. Si me permiten, lo que sí hay que tener en cuenta para la población es que eliminar al 100% la plaga, ya dijo Julián que no es posible nada más que con esas medidas drásticas que no se pueden acometer. O sea, que instar a la población a que pues por lo menos le diga a la gente que lo que he dicho antes, que tengan cuidado, que extremen la vigilancia con los niños más pequeños y que no toquen los gusanos. Y a los que son un poquito más mayores pues les digan no pupa, y ya está. Muy bien, bueno, recibíamos la visita en el día de ayer de Santiago Cabañero, presidente de la Diputación de Albacete. Visitaba nuestra localidad, se reunía con Ramón García y firmaban un convenio de colaboración entre ambas instituciones, y se hablan de esos 500.000 euros, ¿no?, que ya en alguna ocasión hemos puesto aquí sobre la mesa. ¿Qué trasciende de esa reunión, Juan Antonio? Bueno, pues lo más importante es, en realidad, la recuperación de esos 500.000 euros que estaban presupuestados por parte de la Diputación en la anterior legislatura para el arreglo del centro de salud, que se va a producir el mismo arreglo del centro de salud, pero con los fondos mayoritariamente de la Junta de Comunidades, con una pequeña aportación de la Diputación de 80 y tantos mil euros, pero que esos fondos reviertan en Ellín y podamos acometer arreglos en el casco urbano, en diferentes calles que lo necesitan. O sea, que yo creo que es una gran noticia para Ellín, y es una noticia que es fruto del trabajo, no ya casi del equipo de gobierno, sino del alcalde Ramón García, que, como decía él en sus propias manifestaciones, pues ha sido muy pesado y ha insistido mucho en que esos fondos reviertan otra vez en Ellín, que se habían dejado escapar por el anterior equipo de gobierno, aportándolos al centro de salud dentro de su actividad política y legítima, pero que nosotros consideramos que era importante que revirtieran en el casco urbano de Ellín, y que el centro de salud lo acometa a quien le corresponde, que es en su mayor parte la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y el SESCAN. Yo creo que ha sido una gran noticia, y la firma del convenio ayer aquí en Ellín por parte del presidente de la Diputación y el alcalde pues va a revertir en esas inversiones que vamos a poder hacer, y que en los presupuestos no podíamos llevar por estos temas de la estabilidad presupuestaria y los ajustes y demás. Esos 500.000 euros se van a destinar al arreglo de calles en Ellín, y creo que es algo que estábamos persiguiendo desde que iniciamos la legislatura, desde que entramos a formar parte del equipo de gobierno, y por eso creo que debemos congratularnos todos y alegrarnos de esta circunstancia. Bueno, pues esto según se mire, que es como todo. Vamos a ver. Dice Juan Antonio que nos tenemos que congratular porque hemos recibido 500.000 euros de Diputación a través de un plan que además instaló en Diputación el Partido Popular hace 4 años, que está muy bien, para realizar obras en nuestro municipio.
Lo que no dice es que en los planes de empleo, que tanto le gustan, el Ayuntamiento de Llín va a tener que aportar de las arcas municipales 571.000 euros. ¿Por qué digo esto? Pues porque parece ser que ha venido el Partido Socialista y bueno, nos ha rescatado de una falta de ingresos, por así decirlo, por parte de Diputación de 500.000 euros. Lo que el Partido Popular tenía pactado con la Junta de Comunidades en su día para el centro de salud fue que, como la Junta no podía aportar la totalidad del importe para la realización del centro de salud y el Partido Popular consideraba tanto en la región como en la Diputación como en el Ayuntamiento de Llín durante nuestra legislatura que era absolutamente urgente la cometida de las obras para la rehabilitación del centro de salud número 1, pues que había que hacerlo cuanto antes y de la mejor manera posible. De la mejor manera posible para que no le costase el dinero a los hollineros. Para eso, Diputación se ofreció a poner el tanto por ciento que le correspondía para compensar la falta de liquidez de la Junta de Comunidades. Que esto sea bueno, malo o regular, no lo sé. Era la medida que en su día adoptó el Partido Popular a nivel regional, a nivel provincial y a nivel local. Y si tuvimos que renunciar a ese dinero que provenía de Diputación para realizar obras, lo que no tuvimos que hacer es poner dinero de nuestras arcas, de las arcas municipales que tan esquilmadas estaban y que tan esquilmadas siguen estando. Yo quisiera ver de dónde van a salir esos 500.000 o 571.000 euros que tenemos que aportar a un proyecto de la Junta, porque cuando se les llena la boca al Partido Socialista de decir que la Junta tiene que pagar lo que es de la Junta, me gustaría que también pagase los planes de empleo. Es decir, que nosotros, los sallineros, no tuviéramos que pagar los planes de empleo que promueve la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha de García Paje. Si García Paje se inventa un plan de empleo, me parece perfecto, pero que no lo tengan que pagar los sallineros, que lo pague la Junta de Comunidades igual que lo tiene que pagar en el resto de sitios de la región. Es decir, no es que seamos nosotros la excepción, no, es que él invita y nosotros pagamos. Esta es la película de los planes de empleo de García Paje. Está muy bien que se realicen planes de empleo, pero acomételo, señor Paje, hasta donde puedas pagar. No impliques a los ayuntamientos en un coste altísimo para que tú te pongas la medalla de que has hecho un plan de empleo estupendo. Los planes de empleo siempre son buenos cuando sacan de situaciones muy precarias a un número de dineros, en este caso yo me voy a referir a nuestra localidad, importante. Pero desde luego, siempre y cuando no les cueste a las arcas municipales ese dinero, porque al final 500.000 euros se nos han ido. Que ahora vengan de Diputación 500.000 euros para acometida de calles, de renovación de calles, o no sé si vais a hacer la calle El Sol y la calle de Eras, creo que oía al señor alcalde mencionar, que ahora también entraré en la rabia que le ha dado, porque voy a decirlo así, que le hagamos una sugerencia de continuar con el casco histórico de Llín, en el arreglo del casco histórico y de las calles del casco antiguo de Llín. Era una sugerencia porque era un proyecto que además se llevó a pleno y que parecía que tenía el consentimiento de todos los grupos políticos de dar una oportunidad al casco histórico y al casco antiguo de Llín para que, rehabilitando esas calles, rehabilitándose y acondicionando ese alcantarillado, ese acerado, ese alumbrado, hubiese más posibilidades de que no muriese. Y creo que en eso la ciudadanía estará conmigo de acuerdo, en que si tenemos buenas condiciones higiénicas, tenemos un agua potable, tenemos las aguas fecales bien acondicionadas y tenemos unas buenas calles, será más fácil alquilar y comprar casas en el casco histórico y, por lo tanto, no nos olvidamos de él. Arreglar la calle El Sol es fundamental porque es una calle de mucho tránsito. Arreglar la calle de Eras nos parece fenomenal, es una calle también de muchísimo tránsito, pero desde luego no olvidemos el casco antiguo, y por eso la nota de prensa del Partido Popular también de la pasada semana, que parece que no le ha gustado mucho al equipo de gobierno. Era una mera sugerencia de continuar con una actividad que no porque la haya hecho el Partido Popular es mala, sino porque creemos que es bueno para el acondicionamiento y la rehabilitación y el mantenimiento del casco histórico. Dicho lo cual, insisto en la idea inicial, está muy bien que la Junta de Comunidades pague el 99,4% del centro de salud, que esperemos que sea antes de que acabe esta legislatura. Eso también lo esperamos desde el Partido Popular, porque creemos que se está perdiendo mucho tiempo. Pero nos va a costar 571.000 el plan de empleo de la Junta de Comunidades. Por lo tanto, que no diga el Partido Socialista que la Junta pague lo que es de la Junta, porque no lo está haciendo. Vamos a ver. Es que yo creo que mezclas churras con merinas, Marta. No. No sé perfectamente lo que estoy hablando, y tú también. ¿Te guste o no te guste? El plan de empleo con la... He puesto un paralelismo de cuando se os llena la boca de decir que la Junta tiene que pagar lo que es de la Junta, porque ayer el señor
el señor presidente de la Diputación decía que cómo va a pagar la Diputación una cosa que es de la Junta. Bueno, pues no pagará la Diputación lo que es de la Junta, lo va a pagar el Pero Ayuntamiento. es que el plan de empleo es de la Junta en colaboración con el resto de las administraciones. Con el resto de las administraciones no, Juan Antonio. Sí. Cuando el plan de empleo lo ejecuta la Junta de Comunidades debe pagar el 99%. No es verdad, nunca ha sido así. Siempre ha habido algún coste para los ayuntamientos. Materiales, básicamente materiales. Y en 541 y en el caso del Ayuntamiento de Ellín siempre ha habido coste para el Ayuntamiento porque por las condiciones laborales de los trabajadores que se contratan en el plan de empleo, el dinero que daba la Junta, ni en la antigua LAE, que era de 2011, ni incluso en el DIPU Alba, siempre había unas pequeñas cantidades que tenía que aportar el Ayuntamiento de Ellín para completar esas masas salariales. El problema es que ahora tenemos 242 y la masa salarial aumenta a los 35 o 38 que teníais en el DIPU Alba Empleo, que era, pues eso, 38 trabajadores. Ahora hay 242 y, lógicamente, para completar las masas salariales hasta los límites que se han venido desarrollando en el Ayuntamiento de Ellín, porque no le puedes pagar lo mismo a un oficial o a un técnico que a un peón, pues hace falta implementar esa parte por parte del Ayuntamiento. Y además que nos parece bien que el Ayuntamiento colabore en el plan de empleo si vamos a conseguir que en vez de 38, como teníamos en la LAE, pues tengamos 242 trabajadores, que son 242 familias, que van a poder disponer de contratos de 6 meses con los que luego van a poder acceder a las ayudas, prestaciones por desempleo en su caso, si cumplen todos los requisitos que les permitan pues tener un salario digno durante más meses. Pero si nos centramos en lo que es las obras que se van a llevar a cabo en torno a los 500.000 euros famosos de la Diputación, pues me parece muy bien que vosotros sugiráis lo que estiméis oportuno y nosotros también en nuestra labor de gobierno pues tendremos que decidir dónde realizamos las actuaciones. Efectivamente. Las sugerencias son bienvenidas, pero también dejarnos que nosotros decidamos si se arregla esta calle, o también en contacto con la oficina técnica que sabe cuáles son las calles que necesitan mayores actuaciones o actuaciones más perentorias que otras. Y lo que sí vamos a hacer, por ejemplo, es arreglar la calle Gracia, que estaba ya proyectada en el año 2011. Y se quedó en el baúl de los recuerdos. Ojalá te digo que la vamos a arreglar. Más suerte con los informes técnicos, porque no sabe si la calle Gracia, además, hay informes incluso de patrimonial. ¿Vale? El tema de la escalinata es complicada, el tema de la plataforma del casco antiguo, yo creo que a lo mejor si os ponéis en contacto con ellos os dirán qué problema surgió en su día. Nos echaron para atrás incluso ellos el proyecto porque la memoria técnica incluía una serie de materiales que ellos consideraban que no eran adecuados para la rehabilitación de esa calle. Es decir, es un proyecto que sí que teníamos en mente hacer, que es un proyecto que íbamos a hacer, pero que a la hora de ejecutarlo pues contó con todos los problemas del mundo habidos y por haber. Por eso te digo, ojalá tengáis la suerte de que esos problemas técnicos desaparezcan y llevéis a cabo una rehabilitación digna de esa calle. Lo que pasa es que hay muchas cosas que ibais a hacer y al final no las hicisteis. Ibais a hacer el centro de salud y no se hizo. Hombre, el centro de salud está el punto en el que ibais a hacer el tolmo de Minatera y no se hizo. Es por el Partido Popular. Ibais a hacer el tolmo de Minatera o ponerlo en marcha y no se hizo, etcétera, etcétera. Bueno, no se hizo quizá porque en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Ellín no hubo unanimidad en el acuerdo un poco de margen a ver si nosotros si no llevaríamos 3 años con el tolmo de Minatera. No digo en 6 meses, pero a lo mejor en 1 año, 2 años o 3 años podemos acometer algunas cosas. No sé, vamos a estar ahí para ver si lo hacéis o no lo hacéis. Desde luego el Partido Popular, el tolmo de Minatera, si no se abrió, y quien tenga un poquito de memoria lo recordará, es porque en el Salón de Plenos se tumbó la iniciativa del Partido Popular para que la explotación se llevase a cabo por terceros. Es decir, esto de controlarlo todo por parte de la Administración no podía ser. Y si el tolmo no está abierto es porque el Partido Socialista e Izquierda Unida se negaron en un salón de plenos. Nosotros no contamos con la mayoría absoluta que vosotros siempre buscáis, porque el Partido Socialista, como nunca ha gobernado en minoría, no sabe lo que es negociar, no sabe lo que es a lo mejor llegar a acuerdos y consensos que beneficien a toda la ciudadanía y no solo al Partido Socialista. Nosotros sí lo sabemos porque estos 4 años lo hemos hecho así. Y no contamos con vuestro apoyo y no se pudo hacer porque nosotros no teníamos mayoría absoluta. Como vosotros la tenéis, podéis hacer lo que queráis. Nosotros no tenemos mayoría absoluta, estamos en un pacto de gobierno. Estáis en un bipartito estupendísimo que os da la mayoría
mayoría en el salón de plenos. Eso es la realidad. Como en cualquier negociación. Pues ya está. O Ya es que está. cuando... No vamos Ojalá lo utilicéis para el bien de toda no la vamos ciudadanía. a remontarnos al pasado, pero el Partido Popular en Ellín ha gobernado con el apoyo implícito de otras fuerzas políticas en otras épocas. En el gobierno de José María Barcina, pues el apoyo de Agini, que le dio la alcaldía legítimamente, pues era el que no sería un pacto de legislatura que no estaba Ferrando como miembro del equipo de gobierno, pero al fin y al cabo pues votaba la mayoría de las cosas conjuntamente. O sea, Bueno, que nuestras no sugerencias vamos en a la nota hablar de de- prensa eran eso, sugerencias, porque creíamos que había un proyecto conjunto de la corporación para que el casco histórico que no te y el casco preocupes, antiguo que la se Concejalía recuperase. de Urbanismo las estudiará y las mirará con buenos ojos. Mario, te doy la palabra. Bueno, yo por parte de Ciudadanos, a ver, concretamente de que esos 500.000 euros vengan a nuestra ciudad para el arreglo de calles, pues lo vemos muy bien. En ese sentido, pues nada que objetar. Sí que estoy plenamente de acuerdo con lo que dice Marta en la cuestión del posible destino de ese dinero, en el tema de que es muy importante la reactivación del casco histórico de nuestra ciudad. Pues hoy no vamos a decir que está enterrado, pero está cerca, está bastante cerca, porque se encuentra en unas condiciones lamentables, muchas casas pues casi en ruinas, otras que hacen, digamos, que se alquilan, se rentan a diversas familias que de por sí pues aún empeoran la situación más en esas casas. Y el hecho de haber un mal alcantarillado o inexistentes en estos casos, mala iluminación, pues el casco antiguo está sufriendo unos problemas gravísimos. Además, concretamente, yo actualmente tengo una casa arrendada en la falda del castillo, concretamente, y además me gusta muchísimo vivir allí. Estoy muy a gusto con vivir en el casco antiguo. Pero es cierto que está sufriendo un deterioro alarmante, y concretamente el tema de la calle Gracia es cierto que es complicado. Yo estuve en la plataforma del casco antiguo y la calle Gracia es muy muy complicado, con lo que deseamos toda la suerte del mundo al equipo de gobierno, y ojalá, de verdad, ojalá podamos ver esa calle, que es una calle casi patrimonial de nuestra ciudad, y la podemos ver de nuevo con todo su esplendor. Pero a nosotros de verdad nos gustaría que esos 500.000 euros revertieran directamente en el casco antiguo, puesto que es necesaria una actuación directa, principalmente, aparte, como bien decías, Marta, para volver a reactivar ahí la zona, sobre todo de viviendas, de los alquileres y demás, porque creo que tenemos un casco antiguo con unas particularidades prácticamente únicas, con ascendencias árabes, judías, y que tiene poco que envidiar realmente si estuviera acondicionado a ciudades como Granada. Es decir, nuestro casco antiguo tiene particularidades únicas que podrían ser perfectamente explotadas para el turismo y, reactivar una economía que a día de hoy, pues prácticamente en ese sentido tenemos inexistente. Anda, que se ha quedado corto. Con Granada. Oye, Granada es una ciudad propio. maravillosa, pero y en pasea por el casco antiguo de Ellín, o sea, y tú ves la particularidad no se ha ido ni de a sus Cuenca, calles. que estaba más cerca. No, a ver, que querer lo propio está muy bien, sí, Sí, Mario. maravilloso. Eso es Tenemos un casco antiguo muy bonito y en pésimas condiciones. Sí. Sí. Algún día deberíamos hablar del turismo largo y tendido, porque Sí, sería un tema, sin duda. porque es complicado. Yo voy apuntando vuestras peticiones, o sea que hablaremos de turismo. José Manuel, Sí. querías- No, yo es que llevo aquí un rato escuchando, ¿vale? Y vamos a ver, se ha puesto en tela de juicio que se arregle una calle del casco antiguo y no otra. Por ejemplo, se ha puesto en tela de juicio que se destine una serie de dinero por parte de la Corporación Municipal a los planes de empleo. Yo, sinceramente, me cuesta entender cómo se puede... Bueno, sí, entiendo por cierta parte que los vecinos de cierta calle quieran que se arregle la suya antes que otra, porque claro, mi calle es ¿no? Nos pasa a todos, ¿vale? Pero aquí, de verdad, que se ponga en tela de juicio que se arregle la calle de las antes que la calle, o que se proyecte la calle Gracia cuando hay problemas, es decir, que nos intente arreglar otra vez, no le encuentro razón de ser. Todo lo que sea mejora de un tipo u otro en nuestra ciudad, yo creo que es bienvenida, ¿eh?
¿no? No, estamos de acuerdo. Sí. Yo te he dicho que la calle del Sol estaría encantada, que la calle de Eres estaría encantada, que Cristóbal Lozano sí. estaríamos encantados muchos, porque es una calle que está mal, no, lo que le sigue. Y también que hay más pueblo que el casco antiguo. Claro. O sea, que también tenemos 12 pedanías que a lo mejor necesitan actuaciones, etcétera, etcétera. Claro. Y luego, por otro lado, que se ponga también en tela de juicio que la corporación municipal tenga que aportar para los planes de empleo, para 242 personas, pues, a ver, obviamente, si lo pagara todo la Diputación, sería maravilloso. Eso está bien, pero bueno, si tenemos que, por parte de la corporación, ayudar en los planes de empleo y hemos, como decía Juan Antonio, sacado del paro a 242 familias, pues tampoco yo creo que sea una cuestión demasiado cuestionable. Si yo no cuestiono el plan de empleo en cuanto al número de personas que puedan ser ayudadas por él y que esté 6 meses es fantástico, pero claro, cuando la Junta planea sobre el papel una cosa, debe presupuestarla en su totalidad. Sí, te lo he explicado, Marta. Sí, yo te entiendo. O sea, ni sorda no estoy, tonta tampoco, pero yo no entiendo. Pero mi postura es la que es, y el Partido Popular es la que es. Es decir, en Fuente Álamo o Albatana, que he estado yo allí trabajando, como sabes, seguramente los planes de empleo le cuestan menos al ayuntamiento. ¿Por qué? Porque contratan exclusivamente... Y en Antur, que solo les han dado 8. Mira, tú se le va a costar poco al alcalde. Porque habrán pedido poco. Han pedido 40 y les han dado 8. Pues fíjate, qué casualidad que aquí se han pedido 242 y nos han dado 242. Desconozco el tema de Ontur. Fantástico. Desconozco el tema de Ontur, ni voy a entrar si Paco considera que tiene que reclamar, que lo haga, que es lo lógico. Habrá hecho lo oportuno. Supongo que sí, porque además es lo normal. Además, si esto no es un problema de... Yo estoy seguro que si Alejandro, tu compañero anterior, concejal de empleo, le dicen que iba a poder pedir 242 trabajadores en vez de los 38, sí. Nos había pedido, le hubiese costado al ayuntamiento 500.000, 400.000 o 300.000. Estoy convencido, porque además, te lo digo en serio, los planes de empleo... Hubiéramos sacado los 242 si en nuestro presupuesto hubiesen 571.000 euros para los planes de empleo. Pero nosotros hemos sacado en el presupuesto esos 500 y pico. Además que ya estaban incluso presupuestados, ¿te acuerdas? En el plan de empleo local que no se ha podido hacer, o sea que si al final las cuentas casan. Lo que sí te digo es que aquí en Ellín tenemos el problema de que, yo te lo digo por experiencia, que a lo mejor en Albatana o en Fuente Álamo o en Ontur, si han pedido X peones y solo van a sacar peones, el coste salarial casi lo cumplen. Sé que el convenio está aquí de una manera diferente. Con lo que le paga la Junta. Entonces, aunque tengan que hacer una pequeña aportación de seguridad social, es mínima. Aquí, sin embargo, nosotros no podemos pagarle lo mismo a un oficial que a un peón, ni a un técnico que a un... Y eso es lo que aumenta el coste salarial y los gastos de seguridad social, con diferencia a lo que aporta la Junta, que es el mínimo para que cobrasen el salario mínimo interprofesional. Y nosotros creemos, además, que tiene que ser así, porque no es lógico que cobre lo mismo un peón que un técnico que tengamos en el museo. Entonces, y luego se ha hablado, perdona que te interrumpa, es que me ha venido a la cabeza y igual se me va con el discurso. Los planes de empleo de la Junta hacen que esas 242 familias no sean ellineras. Y esto es algo en lo que estamos de acuerdo. Vamos a ver, Juan Antonio, sabemos perfectamente lo que hay. Y los planes de empleo son para todos los castellano-manchegos. Es decir, uno de Talavera, que es el ejemplo que pusimos el otro día en la comisión, puede presentarse aquí a los planes de empleo. Yo no quiero hacer publicidad del tema, pero sí que quiero enfatizar, no, porque ayer vi muchísima gente en Matilde Izquierdo, en la calle. No vi ninguno de Talavera. No, yo no sé si serán de Talavera o no, porque desafortunadamente no conozco a los 32.000 habitantes de Ellín, pero había muchísima gente y yo deseo y espero que de verdad, ojalá, luego lo preguntaremos más adelante al equipo de gobierno una vez que haya hecho la selección, tengamos un tanto por ciento de guineros, por favor, ya que se va a pagar con impuestos de Ellín, que sean guineros quienes se beneficien de ese plan de empleo, que no nos vengan, mira, ni siquiera de Tobarra, que son vecinos y amigos, pero, ¿sabes? Pues que los contrate Yipío, que no lo tengamos que contratar nosotros. En eso sí que quisiera puntualizar que, por favor, yo sé que no se puede discriminar porque las bases son las bases, pero vamos a ver si hay suerte en ese sentido. ¿Me permitís que me ponga, como algunas veces me gusta hacer, en plan ciudadano? ¿Sí? A ver, lo de Talavera, ¿qué dices? En plan ciudadano, entonces le tendrás que preguntar a Mario. En plan oyente, entonces. Si sale un plan de empleo en Talavera... También podemos ir los ellineros, sí. Efectivamente. Sí. Bueno, pues entonces... hemos dicho lo de Talavera porque la tasa de desempleo en Talavera es la más alta de toda Castilla-La Mancha. Entonces entendemos que está planteando en Ellín es en toda la comunidad autonómica. Eso es una cuestión de que
ha habido sentencias en que no se puede impedir el desplazamiento de los trabajadores. Sí, esto entonces nos queda claro. Bueno, Otra cosa. No le demos mucha difusión y así. Eso es. Otra cosa. Siempre en los planes de empleo ha habido un porcentaje que lo pone el ayuntamiento. Siempre. En este caso, si son 40, pues es un porcentaje, y si son 200, ¿cuánto? 242. 242. Lógicamente la cantidad es mayor. También nos queda claro como oyente, ¿eh? Y luego, como oyente, me da la sensación que ocurre con lo que estáis comentando, un poco lo que siempre intentáis los políticos, que dividir a la ciudadanía, ¿no? No, es plantear distintos puntos de vista. Sí, claro, pero si se van a arreglar si vamos a darnos todos pensamos igual. Vamos a hablar de una cantidad económica que da para arreglar 5 calles. Si se arreglan 5 calles, el resto de los ciudadanos pueden pensar, bueno, pues a ver si la próxima vez que se arreglen calles le toca la mía. Si planteamos esto de esa manera se van a arreglar 5 calles, pero se podrían, desde la oposición, ¿no?, o desde el equipo de gobierno, se podrían arreglar estas 5 calles, pero se van a arreglar las otras, ya estamos dividiendo, ¿no? Pues, pero si es que muchas veces está más en el papel técnico. Claro, pero es decir, cuando Juan Antonio tenga las memorias técnicas de las calles, va a arreglar la calle El Sol. Vosotros proponéis que se arregle la calle, ¿qué calle? La calle Gracia. Y yo vivo en la calle Cruz, y digo, ¿y por qué no se arregla la calle Cruz? Con lo cual ya estamos dividiendo. Si no es cuestión de dividir a la población. Estamos ahí dándole vueltas. Al final, pero vamos a ver el equipo de gobierno tendrá que ejecutar aquellas calles cuyos informes técnicos digan que son viables de arreglo en base a unos informes y a un presupuesto. Cuando esos 550.000 euros, o 500.000 euros, perdón, se destinen 200.000, creo que son alumbrado, y 300.000 a lo que es rehabilitación de calle, y empiezan a abrir la calle El Sol, y en lugar de 50.000 se tengan que gastar 100.000, pues a lo mejor no se pueden arreglar 5, se tienen que arreglar 2. Es decir, que esto luego, al final, en la práctica, por así decirlo, pues tendrá otra serie de consecuencias y otra vamos, no sé, que a lo mejor tienen pensado arreglar 3 calles y se quedan en una, porque no da el dinero para más, desgraciadamente. Por eso estamos viendo otras líneas donde podamos financiar el alumbrado para poder revertir esos 500.000 euros en calles. Pues perfecto. Bueno, que... Por cierto, algunas cosas con subvenciones también de la Junta. Bienvenidas sean todas las subvenciones. Ese tema lo dejamos zanjado ya. Lo dejamos ahí. Sí, se podría. La cantidad es limitada, pues espero que den para lo máximo posible. Y que se puedan arreglar las calles que propone el equipo de gobierno, e incluso algunas de las que propone la oposición. Eso sería maravilloso para todos. Seguimos con otros temas. Por cierto, brevemente, esos 242 trabajadores de este plan extraordinario de empleo de la Junta ya está en marcha, ¿no? Ya se están recepcionando, como decíais, entregando numeritos, que además alguno nos vino ayer con el numerito a enseñárnoslo. Mira cómo se está haciendo esto, que parece que vas a la charcutería. Supongo que aluvión, ¿no?, de ciudadanos desgraciadamente. Por eso hemos tomado la decisión de, yo sé que es un poco, que efectivamente puede parecer un poco con la charcutería, y además hacíamos la broma ayer en el ayuntamiento, pero el problema es que teníamos 2 opciones: o ir dando cita, con lo cual teníamos que tener a una persona dando cita y al resto de los funcionarios recogiendo las solicitudes, y además con el problema de que pues hay gente que viene con todos sus papeles preparados y tardas un minuto en recibir la solicitud, y hay otros pues que incluso hay que ayudarles a rellenar la solicitud porque no lo tienen claro. Entonces, que hablando con el técnico, pues unas veces tardaba un minuto y otras veces tardaba 10 o 15. Entonces, si daba cita cada 5 minutos, pues iba a ser más complicado. Se optó por la solución del número, y así por lo menos la gente sabe pues que van uno detrás de otro, y es un poco para organizarlo. Como siempre pasa en estos casos, pues el aluvión viene al principio y luego la cosa se va racionalizando un poco. Y sí que es verdad que ayer me parece que se atendieron a casi 200 y pico, 300 personas casi. Al final, entre pitos y flautas, entre algunos que solo venían a informarse y otros que ya presentaban la solicitud. Yo creo que hay que recordar que el plazo está abierto del 8 al 18 de febrero, que los requisitos básicos, o sea, los requisitos que pone la Junta y que excluyen a los que no los cumplen, es tener 12 meses de desempleo en los últimos 18 meses y no estar cobrando ningún tipo de prestación o ayuda de los servicios públicos de empleo estatales. Es decir, ejemplo típico, porque ayer surgió varias veces y creo que es preciso aclararlo. Si yo estoy cobrando una pensión por una incapacidad de mi profesión habitual, pero puedo trabajar en otra cosa, sí puedo optar al plan de empleo,
porque no estoy cobrando una prestación de los servicios públicos de empleo. Si estoy cobrando la ayuda familiar, la RAI, el PAE o otras prestaciones de los servicios públicos de empleo, pues aunque eche los papeles me van a excluir porque es una de las normativas que pone la Junta. Luego hay una serie de puntuaciones y baremos que consensuamos en la mesa local por el empleo y en función de eso pues se seleccionará a los trabajadores. Antonio, es que yo no estuve en la mesa y no lo recuerdo bien. ¿Es por persona o por unidad familiar esa percepción salarial? No, por persona. Por persona. O sea, en la unidad familiar puede haber uno que esté cobrando la prestación. El caso típico de la mujer cobrando prestación y el marido no, o viceversa, y el que no está cobrando puede presentar la solicitud. Lo único que hemos hecho unos criterios de baremación en función de los ingresos, de tal forma que lógicamente pues va a tener más puntos en el que en toda la unidad familiar no hay ingresos, o hay unos ingresos mínimos de una pensión, por ejemplo, de 200 euros o 300 euros, y tendrá más puntos que el que uno de los miembros de la unidad familiar está cobrando la prestación por desempleo de 600, 700, 800 euros. Y lo que sí es muy importante es que en el caso de que ninguno de la unidad familiar esté cobrando ninguna prestación, pues podrán echarlo todos. Lógicamente solo podrá seleccionarse uno por unidad familiar. Pero bueno, eso siempre ha sido así. Sí, sabía que las palabras de Marta, para que veáis que lo que comentáis no cae en saco roto, sabía yo que lo que comentaba Marta iba a llegar a nuestros oyentes. Nos envía un mensaje un oyente, Fernando, que dice que ahora por suerte está trabajando, pero que en su tiempo de parado fue a Albacete a una bolsa de trabajo y una de las condiciones principales que le solicitaban es que tenía que estar empadronado al menos un año en Albacete. Con lo cual, pues claro, si estas cosas son generalizadas, pues bien, porque al fin y al cabo todos están en las mismas condiciones. El problema es que precisamente que antes se hacía aquí también y en todos los sitios, en los planes de empleo o en determinadas bolsas de trabajo, el problema es que eso lo han tumbado los tribunales en diferentes sentencias. Que es posterior, supongo, claro, entonces a lo que nos comenta este oyente. En diferentes sentencias. Entonces ahora, pues la Junta en este caso, el criterio que ha seguido es no pillarse los dedos, aunque luego le puedan presentar alguna impugnación. Bueno, pues han cambiado las reglas del juego y esto es así ahora. Conviene no darle mucha publicidad, efectivamente. Yo, por ejemplo, ya que hablamos de este tema, te pongo como ejemplo que en la agencia de empleo de Albacete, hace 4 o 5 años, cuando estaba yo por ahí trabajando, uno de los requisitos, no ya para participar en una bolsa ni en un empleo, sino para que alguien que quería apuntarse a esa agencia de empleo y luego lo llamasen cuando hubiese alguna oferta, era que estuviese empadronado en Albacete o certificase la residencia en Albacete. Y yo me quejé varias veces porque yo tenía gente de allí del pueblo que quería pues enterarse de las ofertas que había en la capital, porque podían desplazarse a trabajar allí, y me quejé varias veces en ese sentido, porque me parecía injusto que no pudiese alguien de Fuente Álamo integrarse de una agencia de empleo que estaba financiada con fondos públicos, al fin y al cabo, que no pudiese tener información sobre las ofertas que hay en la capital. Sí, esto es un tema también muy recurrente, ¿no? Cuando se ha hablado de las comunidades autónomas, cuando te dicen, pues, imprescindible saber valenciano o catalán, pues ya te cierra la puerta a muchísimos del resto del país. Bueno, seguimos hablando un poquito más de empleo. El paro que ha subido en 13 personas, ¿no? En los últimos datos en nuestra localidad. En fin, pues la valoración negativa por todas partes, hasta intentando ser muy positivo, porque con una persona que entrara en esa lista ya sería negativa, ¿no? Sí, sin duda. Hay que tener en cuenta que siempre que el desempleo asciende, pues siempre es un dato negativo, lógicamente, aunque sea ascensión, pero es negativo. Y en eso pues coincidimos todos los grupos municipales y los grupos políticos en general, de que, como bien comentabas, José Leo, con una sola persona que se inscriba al paro es un dato negativo. Bien, es cierto que hay que tener en cuenta que la ciudadanía en general tiene conocimiento de este dato, y es el hecho de que el desempleo es habitual, de que ascienda en estas fechas, teniendo en cuenta pues que se producen esas contrataciones temporales por la campaña navideña, y que pues muchos de esos contratos expiran
a la finalización de la campaña navideña o con esas primeras rebajas de muchos comercios o establecimientos, teniendo en cuenta que gran parte del empleo en nuestra ciudad es por parte de la pequeña y mediana empresa. Pero sin duda, siempre que sea un dato negativo, como bien comentabas, la valoración siempre es negativa y lamentada por cualquier parte de cualquier grupo. Bueno, por nuestra parte, pues igual, como tú bien decías, un parado más es un problema más, es una familia más que lo está pasando mal, y desde luego no es nunca una buena noticia. Lo que ya sigue siendo preocupante es que llevamos 6 meses con un incremento del paro mensualmente. Me da igual que sean 5, que sean 10, porque como comentábamos, con uno más que haya ya es un problema más, es una tragedia social más, es un problema, una problemática que tenemos más en nuestra localidad, y bueno, pues nunca es positivo. Y hacer ese llamamiento, a ver si, no sé si estos planes de empleo van a solucionar la vida de 242 personas durante 6 meses o un año, pero bueno, creemos que la solución siempre está en un trabajo más estable, en un trabajo no más cualificado, porque es cierto que los planes de empleo se pueden contratar a gente con cualificación, pero desde luego con más estabilidad que los planes de empleo. Por lo tanto, vamos a ver si las políticas sociales que se están haciendo a todos los niveles pueden favorecer que esa creación de empleo sea algo más allá de los planes que son provisionales, que son temporales y que desde luego no dan estabilidad. José Manuel. A ver, perdón. La verdad es que, como se está comentando aquí, con una sola persona que suba, pues no hay forma posible de hacer una valoración positiva. Sí que es verdad que tener en cuenta lo que tú decías, Mario, que estamos saliendo de la campaña de Navidad y siempre se nos plantea como que en ciertas épocas el paro baja y luego vuelve a subir, pero realmente es trabajo de campaña. También tiene razón Marta en lo de que el empleo no tiene que ser solamente planes de empleo ni campañas puntuales, sino una cosa estable, por supuesto. Pero es que precisamente desde la última reforma laboral el empleo estable pues tampoco es que se haya favorecido mucho. En los últimos 8 años del Partido Socialista, en Ellín se incrementó el paro en 3.000 personas. Con el Partido Popular han descendido en 300. Es decir, no es que sea mucha la diferencia, pero se ha roto ese incremento mensual que veníamos padeciendo los sellineros, porque se padecen en carne propia. Todos tenemos familiares, allegados, a los que les ha afectado. Y bueno, pues eso se rompió con la entrada del Partido Popular hace 4 años y se está descendiendo a nivel nacional muchísimo más que a nivel local. Desafortunadamente aquí a nivel local han sido pocas las empresas que se han implantado, ha sido pocas los autónomos. Sí, los autónomos es cierto que sí que se ha incrementado el número de autónomos, el número de personas que a través de las leyes de emprendimiento, tanto de la Junta como del Gobierno Nacional, han podido montar un negocio en unas condiciones mucho más favorables, y eso también es importante, yo creo, que destacar. Desde luego, la reforma laboral no te gustará, pero la reforma laboral está dando unos resultados positivos, y esa precariedad de la que hablas hace que gente a lo mejor no cobremos lo que estábamos cobrando antes, y me incluyo, antes de la crisis, pero desde luego está dando posibilidades de mantenerse en la vida laboral y mantenerse pues en un nivel de vida normal, ¿vale? Es que yo estoy hablando de épocas en las que, no sé, yo vamos, voy a personificar y no me gusta mucho hablar de mí, pero yo recuerdo cuando en el año 2005, 2006 se ganaban unas fortunas en la empresa privada, y eso es insostenible actualmente, insostenible. Entonces yo ahora mismo diría, me doy con un canto en los dientes si cobrase la mitad de lo que cobraba antes, que sería mucho más de lo que he venido cobrando estos últimos 4 años, también te lo digo. ¿Sabes? O sea, los niveles salariales han descendido, pero hay mayor número de trabajadores que pueden llevar un sueldo a su hogar, con lo cual estamos todos en un nivel, yo creo que medio, esa clase media que nunca debe desaparecer, y estamos todos ahí un poco más estables. Precisamente la clase media, lo último que oí al respecto, y no me acuerdo del dato exacto, precisamente hablaban los datos económicos de que en nuestro país se está polarizando lo que es el reparto de la riqueza, pero bueno, es decir, la clase media está desapareciendo. ¿Vale? Pues la clase media es la que sostiene este país, ¿eh? Sí, desde luego. Te lo puedo asegurar, los pequeños autónomos, las pequeñas empresas, los trabajadores de estas pequeñas empresas, esa clase media es la que está sosteniendo el país. O sea que no sé ese dato de la polarización de la clase media o la desaparición de la misma, si es del todo verídico. Si nos atenemos a la población de Ellín, aquí somos la mayoría, no, todos diría que somos clase media. Era un medio nacional.
Así que, bueno. Ya, bueno, no sé. Sí. Los datos a nivel nacional pueden variar respecto Claro. a la localización de esos datos, igual que lo del paro. Desgraciadamente no tenemos aquí los datos de descenso del desempleo que se tiene en el resto de España, y aquí en Ellín, pues mira, ha incrementado en 13 personas. Creo Manuel, que termine con su... Sí, creo que algo tenía que ver en esos datos la lista Forbes famosa, pero bueno, si ponemos en duda... Ah, bueno. Sí, en fin. Otra cosa, en cuanto a las políticas para el autoempleo y el potenciar la actividad de los autónomos, precisamente esto además me toca de cerca porque mi hermana en los últimos años ha iniciado un negocio, otro amigo también muy cercano ha iniciado un negocio, y yo mismo estuve, pues haciendo un estudio para iniciar uno. También he sufrido el problema de paro y también he pensado en autoempleo. Y los planes del anterior gobierno, todavía gobierno en funciones, para potenciar el autoempleo, pues por parte de mi hermana y de este amigo, los comentarios que he oído han sido, no voy a reproducirlos textualmente, pero bueno, se han sentido engañados, han dicho que es un papel mojado, etcétera. Y cuando yo mismo los estuve pues proyectando este negocio, pues el mismo asesor al que recurrí me dijo que, vamos. ¿En qué sentido no ha funcionado? ¿Cuándo le funciona a tanta gente? ¿Por qué no les ha funcionado a vosotros tres? No, a mí. Bueno, tú no llegaste a solicitarlo. Yo no pude. Vi que no era viable, ¿vale? Y no pude. Pero en este caso, los detalles exactos te los tendrían que dar ellos. Pero, por ejemplo, en la cuestión de mi hermana, unas rebajas en el seguro autónomo que nunca llegaban. En el caso del otro amigo también. Las rebajas desde el primer día que te das de autónomo. Pues a mí te das de alta de autónomo y en lugar de pagar los 200 y pico durante X periodo de tiempo, creo que son los primeros 3 años, pagas una cuota inicial muy bajita. Sí. Muy bajita, como 50 euros, ¿vale? Claro, sí, no, pero sí. Es que no hay una rebaja posterior, es que no lo pagas y luego te lo devuelven, es que pagas de inicio eso. Ya. Otra... Es que son cosas que a lo mejor no estaba bien asesorada o no sé. No lo sé, pero bueno, sí que en efecto luego tuvo que hacer una serie de trámites para que luego se le descontaran por otra parte, luego las subvenciones. A mí concretamente el asesor lo que me dijo es si quieres contar con una subvención para poner en marcha el negocio, que sepas que no hace falta ni que te moleste. Las subvenciones principales que se han dado a los empresarios es, una vez que el empresario está ya instalado y acomodado, la contratación de personal por tiempo indefinido. Esas contrataciones tenían una rebaja en la seguridad social muy importantes, y eso ha dado lugar a que esas contrataciones, que en un primer momento, no sé, te estoy hablando de una panadería, una herrería, cualquier negocio, quisiera contratar a una persona, en lugar de hacerlo de manera temporal, lo ha hecho de larga duración, y afortunadamente, y debido a que la recuperación económica ya era una realidad, pues se estaban manteniendo esos contratos en el tiempo. Y en lugar de contratarte 3 meses, pues te he contratado de manera indefinida, me he hecho una deducción fiscal importante. Y ahí está, 2 personas trabajando en lugar de una. Sí, no me refiero a esa bonificación. Esas son las mejoras que está haciendo el gobierno. No me refiero concretamente a esa bonificación, es que no me acuerdo exactamente del nombre, pero era una si quieres que igual estás monopolizando el tema. Lo reservamos para otro programa y ya ese caso concreto, si quieres, lo tratamos en otra ocasión. A lo que quiero referirme es que, vamos a ver, además este tema lo hemos tenido sobre la mesa aquí mismo muchas veces. Se nos plantea una recuperación económica, se nos plantea una serie de mejoras laborales, se nos plantea un descenso del paro, y cuando realmente echamos mano de las condiciones vemos que, no contar en la lista del paro, pero mejor no estoy, por decirlo de una forma bastante llana. Mario se nos tiene que marchar. Me están llamando sin parar, me tengo que meter como es habitual, por cierto. Voy a intentar quedarme hasta el final. Teníamos sobre la mesa un tema que nos planteaba la semana pasada y no se lo hemos podido plantear. Pero ese tema, lo que planteaba del tema de la Hermandad de la Santísima Virgen de la Alegría, creo que eso va a dar largo y tendido para el próximo programa, y en 5 minutos no se puede ver. Estaremos dentro de Cuaresma, lo tratamos si queréis el próximo martes. Gracias, Mario. Gracias. Bien, Juan Antonio, hablábamos de esas cifras, la subida en 13 personas. En torno a los datos del paro, que no son buenos, son malos, lógicamente, pero por lo que se estaba comentando aquí en la mesa, sí quería hacer 2 puntualizaciones. Por un lado, lo que decía Pepe, la reforma laboral lo que ha ocasionado es peores contratos y trabajadores en peores condiciones en muchos casos, en algunos casos hasta trabajadores precarios. De todas formas, parece ser, si todo sigue como sigue, que las negociaciones que se están teniendo para formar el nuevo gobierno, si lo consigue hacer Pedro Sánchez, una de las primeras medidas que va a adoptar es derogar la reforma laboral,
y yo creo que es importante y que yo creo que decía que no toda la reforma laboral. Bueno, las partes... algunas cosas, y no todas de las que dijo en su programa, mucho menos. Y recuperar la negociación colectiva, que es muy importante para que salvaguardar los salarios y los derechos de los trabajadores. Y por lo que decíais un poco, por matizar un poco el tema de las ayudas a los emprendedores y tal, sin entrar a dirimir cada tipo de ayuda, sí es verdad que durante estos años se han producido esas bonificaciones de las que habla Marta, que ya existían anteriormente, pero que el gobierno central del Partido Popular aumentó con la tarifa plana que llaman de los 50 euros. Lo que también es verdad es que la Junta de Comunidades durante estos años que estuvo María Dolores de Cospedal sí redujo las ayudas que, bajo mi punto de vista, y es una opinión personal por la experiencia profesional, sí podrían ser, aparte de las de los autónomos, que siempre son interesantes y siempre han existido, pero sí redujo las ayudas a la inversión empresarial, que por cierto ahora mismo están en plazo, las ha convocado la Junta de Comunidades, el plazo es hasta el 31 de marzo, lo digo porque si la gente tiene algún proyecto de inversión, alguna empresa, sepa que ya están en vigor esas ayudas hasta el 31 de marzo, y esas ayudas se redujeron durante los 4 años del gobierno del PP. Lógicamente, cuando hay ayudas a la inversión empresarial, al final se reactiva también un poco la economía, porque cuando tú haces una inversión pues tienes que contratar a la empresa que te haga la obra, contratar a los que te venden la maquinaria, hacer un proyecto técnico, etcétera, etcétera. Y a veces las ayudas, yo siempre digo que las ayudas no son lo que te debe mover a montar un negocio, pero sí pueden ayudarte a decidirte a montar el negocio. Y otro aspecto fundamental en el tema de ayudas y de montar negocios son las líneas de crédito, que han estado prácticamente paradas. Eso ya no es ni culpa del PP, ni culpa del PSOE, ni de culpa de Izquierda Unida, ni de nadie, sino del sistema bancario, que yo creo que sí, lo que sí habría que hacer es intentar incentivar que los bancos vuelvan a abrir las líneas de crédito, que al final es lo que necesitan los emprendedores para generar negocio y crear empleo. Desde el ayuntamiento lo que se puede hacer es poner las condiciones adecuadas para que los emprendedores se instalen en el municipio y vincular esas condiciones a que generen empleo. Se está trabajando, que además lo llevaremos próximamente a la comisión y al pleno, en una especie de ordenanza de ayudas, entre comillas, para la gente que se instale en los polígonos industriales, en concreto en el polígono industrial de La Fuente, para ver si así incentivamos que se pueda generar un poco de industria en el municipio, que mucha falta hace, aunque, como decía Marta, la mayoría de nuestras empresas son pequeñas y medianas empresas y la mayoría dedicadas al comercio, pero que a ver si podemos conseguir que alguna industria, aunque sea a pequeña escala, se instale en el municipio con algún tipo de incentivo a la hora de adquirir el suelo en los polígonos industriales. Bien, vamos a terminar hablando de carnaval, pero antes, ayer mi compañero José Ángel, en el programa de los lunes que dedicamos al deporte local, pues a Pedro Sáez, entrenador del Ellín Deportivo, le dijo: oye, mañana que vienen los políticos, porque Pedro se ha quejado en muchas ocasiones, ¿no? Por cómo está, por ejemplo, el terreno de juego en el complejo polideportivo Santa Ana y demás. Y aproveché y le decía: Pedro, mañana vienen los representantes políticos, ¿le quieres hacer alguna pregunta? Y Pedro nos hizo nos dejó dos preguntas para que os las hagamos y nos deis vuestra respuesta. Esas dos preguntas son si el político debería tener algún tipo de responsabilidad personal sobre las decisiones que toma como político, como un empresario. Decía que si no pagas sus impuestos pues tiene su repercusión, ¿no? Tiene sus problemas, tiene incluso pues la empresa al embargo, ¿no? Y la otra es si, para ser político, ¿no creéis que debería tener un mínimo de estudios políticos o un mínimo de preparación en política para dedicarse a ello? Son las dos preguntas que nos dejaba Pedro, un poco generales, pero que, bueno, pues le podéis dar una respuesta. Me ha asustado al principio, porque digo, como hablen de fútbol, no. Estoy perdida. Bueno, no, que yo sé que eres del Madrid y algo sabrás. Sí, pero tampoco, que me daba un poco de... Los del Barça sabemos más, eso también es verdad. Bueno, sabéis de otras cosas. Dentro que son bastante generales, son bastante claras las dos preguntas. Bueno, respecto a la formación, yo la tengo y entonces no puedo hablar mucho por el resto. Entiendo que una mínima formación en cualquier área es imprescindible tener, porque al final no dejas de ser un gestor.
un gestor de impuestos, un gestor de servicios, un gestor de problemas y un gestor de necesidades. Con lo cual, pues bueno, pues hay que tener empatía con la ciudadanía para comprender esos problemas, hay que tener luego una mente un poco, no sé, preparada, no por el hecho de estudiar, sino bueno, por el hecho de haber tenido también un bagaje, entiendo, en la empresa privada o en cualquier otro sector, importante para conocer cómo poder gestionar esos problemas y cómo sacar soluciones, dar soluciones, a esos problemas, a veces con un mínimo presupuesto, a veces con ayudas de otras administraciones, a veces en situaciones muy críticas, pero bueno, yo creo que los políticos, y te estoy hablando a nivel local, porque cuando se habla de políticos en la tele parece que estamos todos en el mismo, y los políticos locales yo creo que somos otra cosa, porque estamos demasiado cerca, y digo demasiado porque estamos tan cerca de los ciudadanos 365 días al año, 24 horas al día prácticamente, que bueno, que ese acceso que tienen a nosotros seguramente no lo tienen ni con un diputado provincial, ni con un diputado nacional, ni con un senador. Entonces, bueno, con los políticos locales yo creo que la formación es importante por dar esa respuesta de la mejor manera posible y de la manera más profesional posible. Es decir, muchas veces el corazón te lleva a tomar determinadas decisiones, que ahora contestaré a la primera pregunta, pero racionalmente tienes que tomar una serie de medidas y una serie de decisiones importantes, porque afectan no solo a esa persona que te puede venir con un problema, sino al pueblo en general, a la ciudad de Ellín en general y todas sus pedanías. Con lo cual, pues hay que tener formación. Es que cuando se tiene, pues se puede hablar muy fácil, ¿no? Quizá hay alguien que me esté escuchando que diga, pues yo no tengo formación y podría hacer lo que haces tú. Probablemente. O sea, yo no voy a poner en duda que personas que no hayan tenido la posibilidad que tuve yo de estudiar, pues tengan la capacitación y la cabeza y el espíritu muchísimo más preparado que yo. Pero bueno, en cualquier caso, dentro del Partido Popular, yo voy a hablar por mi partido. Normalmente la gente que se ha presentado a listas es casi toda con una cierta preparación. Algunos lo habremos hecho mejor y otros lo habremos hecho mucho peor que otros que no la tengan, con lo cual, bueno, lo de la preparación quizás es más preparación personal que académica. Y respecto a la responsabilidad personal, no quiero meter la pata, pero creo que ya hay algo legislado al respecto, y es la repercusión que pueda tener determinadas decisiones. Y de hecho, a nivel local, y que me corrija Juan Antonio si se conoce mejor esta norma, como abogado que es, hay determinadas decisiones que se toman en un salón de plenos que tienen repercusión en lo que es los recursos personales que yo pueda tener. Es decir, hay decisiones que si se toman en un salón de plenos y no funcionan, la ciudadanía puede exigirnos responsabilidad a los políticos a nivel personal. Es decir, que yo podría haber puesto dinero en determinados momentos si durante nuestra legislatura hubiésemos tomado decisiones incorrectas o que afectasen de manera muy negativa a los ciudadanos de Ellín. Con lo cual, pues esa responsabilidad sí que existe. ¿Eso es así, Juan Antonio? Pues ahora mismo lo desconozco. Es decir, la responsabilidad la responsabilidad patrimonial, que se llama dentro del ayuntamiento. Sí, eso, hay algo de eso, pero es que además la responsabilidad existe en un doble nivel, pero en cualquier ejercicio de un cargo público, no solo a nivel ético, por supuesto, no solo de los políticos, sino de los funcionarios. Hay delitos específicos en el Código Penal que son exclusivos, es decir, solo se pueden cometer por funcionarios y por cargos públicos, en los que se exige una responsabilidad pues por actuaciones delictivas. Y luego existe la responsabilidad de los políticos que más se puede plasmar, es la responsabilidad de enfrentarse a las urnas. Es decir, que si tú lo haces mal, lo lógico es que luego el electorado te pase factura. Pero incluso por encima de esa, para mí personalmente está la moral y la ética. La tuya de propia. De que has equivocado, de que no has hecho las cosas correctamente. La propia personal de tu actividad habitual, oye, me he equivocado, tal. Y luego, respecto al otro asunto que preguntabas sobre la formación de los diferentes políticos, vamos a ver. La formación él se refería más a formación política, o sea, bueno, es que en este caso a lo mejor son muy pocos los licenciados en ciencias políticas o licenciados en temas de este tipo que nos dediquemos luego a la política. Yo me dediqué después de muchos años de trabajar en empresa privada, porque entendía que recién salida de la facultad no vas con una varita mágica y sabes y entiendes y comprendes. Entonces, yo quizá, no sé, la evolución de cualquier que se licencie en ciencias políticas no es llegar a la política. Hay muchas más áreas en las que se puede trabajar.
Pero bueno, obviamente desembocar en la política no es una salida distinta de la que pueda tener un abogado. El ejercicio de la política no debe estar adscrito a una titulación o a una carrera, o igual que puede ser el ejercicio de la medicina, que lógicamente tienes que ser médico, o el ejercicio de la arquitectura, que tienes que tener el título de arquitecto y pasar por el colegio y demás. El ejercicio de la política al final es una decisión que los ciudadanos adoptan cuando tú te presentas a unas elecciones y te votan, te refrendan o te dicen váyase usted a su casa porque no le vamos a votar. Entonces yo creo que si precisamente lo que no queremos es políticos profesionales, sino que la gente sea por vocación y por ánimo de servicio público a los ciudadanos, pues lo peor que podríamos hacer es exigirles una titulación, porque entonces estaríamos creando políticos profesionales auténticamente. A veces alguna de esta gente que parece que ahora que son nuevos son eso, un poco políticos profesionales, porque dicen que son nuevos, pero están en política desde los 20 años que empezaron la carrera y se metieron en determinadas asociaciones universitarias que al final están ejerciendo actividades políticas. Preparación, pues yo qué sé, muchas veces el alcalde de un pueblo pequeño que no tiene una preparación académica es más consciente y sabe lo que necesita su pueblo que el que tiene 5 másters, porque vive la realidad y sabe que a sus ciudadanos lo que le interesa es la farola de allí, el centro de salud aquí y que la tubería funcione a su hora. Claro, a niveles mayores, pues sí, los partidos tienen sus propias canales de formación donde te forman y sus itinerarios, en cierto modo, formativos, donde hay mucha formación a nivel político. Sí. Aquí es que de todas formas estamos obviando una cosa: el derecho de sufragio pasivo es universal. No se puede vetar a ningún ciudadano el acceso a presentarse a unas elecciones pues precisamente para eso, para ser elegido, ¿no? Y eso es completamente independiente de que tenga formación o no tenga formación. Luego sí, como dice Juan Antonio, obviamente de los ciudadanos, si uno se presenta con honestidad y dice, bueno, pues yo soy tal, yo tengo esta titulación o no la tengo, ya los ciudadanos deciden si te votan o no te votan, ¿vale? Por otro lado, también, como dices tú, Marta, sí, obviamente todo lo que sea formación siempre es bueno, pero siempre no es bueno, imprescindible, claro. Efectivamente. Pero es que no podemos partir de esa base, porque de hecho estaríamos violando ya un precepto constitucional, que es el derecho al sufragio pasivo. No sé, cualquier persona. Por otro lado, también, si nos ponemos en plan un poco leguleyos, ¿no? También se ha mencionado aquí, hay responsabilidad. De hecho, responsabilidad penal, responsabilidad patrimonial, que solamente se puede, para ciertos delitos en los que solo se puede incurrir si eres un cargo público, un cargo electo. Son los delitos especiales, es decir, que todo esto ya está regulado, está recogido. Muy bien, pues hoy, martes de Carnaval, día de San Reventón, no podemos terminar de otra manera que no sea hablando de Carnaval. Carnaval que ya hemos vivido el pasado sábado en nuestra localidad y que el sábado que viene tendrá lugar en la pedanía de Iso. Hacerme una valoración, contarme cómo habéis pasado el Carnaval, si os habéis disfrazado, qué os pareció el pregón de Pilar Roche, la participación este año de máscaras y demás en ese pasacalles y en el concurso. Contarme un poquito cómo habéis visto las fiestas de Carnaval este año. Que, por cierto, ya me han adelantado, he escuchado por ahí, que también el equipo de gobierno va a hacer la comparativa de gastos del Carnaval del año pasado y de este. Sí, Fabiola está preparando la documentación para la rueda de prensa. Yo por lo menos no voy a hablar de gastos, porque eso ya lo que sí puedo, como participante, casi más que como cargo del ayuntamiento, porque yo participé tanto el año pasado como este en el Carnaval con el AMPA del Rosario, y mi impresión es que yo el año pasado me sentí un poco hueco en el tema del desfile, que no hubo desfile, sino que se hizo fuimos directamente desde el pregón al pabellón número 2 y allí se hizo el concurso y todo eso. Entonces, la valoración creo que debe ser positiva, en el sentido de recuperar no me acuerdo si se hacía hace años o no, porque yo antes no participaba, ese desfile de Carnaval, que yo creo que fue muy entretenido. Yo me lo pasé en grande, por cierto, y
y el itinerario hasta el pabellón número 1 yo creo que fue un acierto, porque al fin y al cabo ahí hay mucho volumen de público que puede asistir a presenciar el desfile, y creo que hubo más participantes que el año anterior, pero supongo que Fabiola dará las cifras concretas. Y por otro lado, pues la pregonera, yo creo que era una gran pregonera, estaba muy bien elegida. A mí me parece que, y perdón que llevo un catarro que pa' qué, pero me parece que los pregoneros, y eso sí es una cosa que deberíamos estar casi todos de acuerdo, los pregoneros del carnaval o de la Semana Santa, debemos siempre buscar a gente que tenga una vinculación efectiva con el municipio y con la actividad que se desarrolle, y me parece que era una buena elección Pilar Roche, como en anteriores ocasiones pues ha sido Mario Artesero o gente que es mejor que sea alguien de aquí de Gin, y que ha trabajado en estos, de una forma o de otra, en estos eventos, que traer a alguien de fuera para hacer un pregón de carnaval. Y por otro lado, pues me pareció también acertado el tema de los churros con chocolate en la puerta del pabellón, que tuvo mucho éxito, y en resumidas cuentas siempre hay que intentar mejorar. El año que viene tendrá que ser mejor, pero y hay algunas cosas que ya estuvimos comentando el otro día entre los participantes y entre la gente del ayuntamiento, la concejala y tal, que se pueden mejorar, que a lo mejor se hace muy pesado lo que es el itinerario de la gente subiendo al escenario para el concurso, se podría ver alguna otra fórmula, pero bueno, se están estudiando, pero yo creo que la valoración es muy positiva, en el sentido de que se vio un buen ambiente durante ese pasacalles, y que bajamos hasta el pabellón, y luego en el pabellón con la actuación musical del grupo infantil que se contrató, pues fue más entretenido que en otros años. Siempre hacen lo mismo, se enrollan, pero nunca dicen lo más importante. ¿De qué iba disfrazado? Yo iba íbamos de la Edad Media. De la Edad Media. Sí, el cole del Rosario, te lo cuento como anécdota. Cada año, desde que estamos desde que llevo yo a las nenas allí, pone una época, entonces vamos todo el cole de lo mismo. Entonces ya estuvimos de prehistóricos, ahora el año pasado fuimos de romanos, y este año toca la Edad Media. No sé si el año que viene tocará la Edad Moderna o cuál será. Y nada, íbamos de medievales y ganamos el segundo premio de grupo. Ya vimos incluso a la directora sí, vestida. ¿Marta se disfrazó? Marta, por asuntos familiares, no estuvo aquí el fin de semana. Vaya. Así que tampoco soy mucho de disfraz. Tengo que reconocer que quizá me he disfrazado 2 veces en toda mi vida, o sea que tampoco no es algo que me llame mucho. He visto fotografías en los medios de comunicación del pabellón número 2 y demás, y bueno, pues entiendo que tuvo un éxito de participación importante. Nos alegramos todos de que el pueblo de Gin se vuelque también en una actividad que no es a lo mejor la fiesta más importante que tengamos, ni muchísimo menos. Pero bueno, está bien que se venga arriba esta fiesta y que la gente participe y se lo pase bien con las AMPAs, con los grupos de amigos y demás. Nosotros es verdad que durante estos últimos 4 años trasladamos la actividad de carnaval al pabellón número 2 para no entorpecer las actividades deportivas, que ya de por sí, como el pabellón es un polideportivo multiusos, pues al final decidimos que le íbamos a dar descanso en carnaval. Y bueno, si se ha recuperado en el pabellón número 1 y con ello hay más afluencia de público, pues mejor para las fiestas, o sea que muy bien. Y el pregón de Pilar, pues entiendo que lo hizo de la mejor manera posible. No sé, es que no lo he escuchado, no puedo opinar acerca de él porque no lo he escuchado, pero bueno, conociendo un poquito a Pilar, no la conozco mucho, pues entiendo que lo hizo de una manera muy sentida y de una manera muy, muy personal, como es ella. Y bueno, pues estoy con Juan Antonio en que gente de Gin siempre habla mejor de las cosas de Gin que alguien de fuera, que casi que se lo escriben, y hace una cosa como muy formateada, ¿no? Muy cuadriculada, y que bueno, que puede valer para cualquier pueblo. Y entiendo que Pilar pues lo personalizó mucho y lo haría pues muy bien. ¿Y hacías otra pregunta antes o se me ha ido a mí? No era solo eso, ¿no? El carnaval. Sí, vale. Bien, pues eso, que no he participado y con lo cual no puedo decir, pero bueno, si ha gustado a la gente de Gin, pues enhorabuena. José Manuel. Yo, en primer lugar, tengo que decir que no me disfracé. Que ya cuando era más joven ya me decían a diario que sí que iba disfrazado, así que ahora pues voy a ser un poco más moderado, ¿no? Pero bueno, en cuanto a pregón, actividades y demás, la única evaluación que se puede hacer es una evaluación positiva, porque, bueno, pues vuelvo a insistir en la idea que ya se ha comentado aquí, tanto Marta como Juan Antonio. Alguien que ha estado vinculado tanto tiempo a lo que son las actividades de carnaval de Gin, que está aquí de Gin, que ha participado activamente, que ha sido parte, que lo lleva en la sangre,
obviamente no va a dar mucho mejor pregón que cualquier extraño que venga y que pues no conozca a Gin, ¿vale? Y en cuanto a resto de actividades, pues lo dicho, la única evaluación que se puede hacer es positiva. Ilusión, ambiente festivo, el chocolate con churros fue un éxito, el concurso también. Así que no se me ocurre nada malo que decir. Lo de la merienda, la verdad es que siempre fue un acierto, porque sí, siempre. Lo instauramos hace 3 años, el primer año no, pero el segundo ya lo hicimos, era bizcocho en este caso en lugar de churros, y la verdad es que atraía a mucha gente y hacía que se mantuviesen en el pabellón más tiempo, porque bueno, ya no tenían que salir las mamás a por las meriendas, no tenían que ir acarreadas con ellas, y estuvo muy bien, con lo cual, bueno, pues es una actividad que si se mantiene es fantástico. Yo, de hecho, empecé la primera chocolatada con churros la tomé en el instituto hace ya un montón de años, y eso... ¿Por carnaval dices? No, además la hacían en Navidad, el día bueno. el último día de clase hacían la chocolatada, y aquello era un acierto. Bueno, siempre lo hagas cuando lo hagas y con el motivo que lo hagas, el chocolate con churros es un acierto. Eso siempre viene bien, muy reconstituyente. Muy bien. Yo creo que es una cosa, sobre todo el carnaval es una fiesta sobre todo infantil para los niños, aunque hay mayores que también se disfrazan, pero la mayoría son niños y chavales jóvenes, y yo creo que está bien, dentro de, como decía Marta, que no es una fiesta muy tradicional de Lellín, pero bueno, a quien le gusta, claro. Cada cosa tiene su momento y su público. Bueno, pues el próximo sábado en ISO, pregonero Rafa Blas, la voz de ISO, de Gin, nuestra voz. Pues le deseamos también muchísima suerte, y que los iseros y aquellos que quieran también compartir la fiesta con los vecinos de ISO, pues que ya saben, el sábado que viene. Y cómo son las cosas, que pasamos del carnaval unas horas y estamos el miércoles de ceniza, dando inicio a la cuaresma. No paramos. Bueno, yo no sé si terminamos en unos minutos, pues quería desear suerte y que les vaya todo muy bien, y además felicitarles por el honor que tienen de hacer la presentación de las revistas y los carteles a Antonio Jiménez, que presenta la revista Redoble, a Herminio Duarte, que presenta, lo estoy leyendo porque a muchos de ellos no los conozco personalmente, el cartel de Semana Santa, a Ginés Lozano, que presenta la revista Tambor, y a Gloria Santoro, que presenta el cartel de la Tamborada. Allí estaremos en la parroquia de la Asunción para presenciar lo que es la presentación, obviamente, de los carteles, que es lo que más llama la atención luego, y que todos compramos y repartimos allá donde vamos, para dar publicidad y que se conozca nuestra Semana Santa. Sí, yo creo que también es una buena elección los presentadores de las revistas y de los carteles, y al fin y al cabo esto es como el pistoletazo de salida para que empecemos a oler ya la Semana Santa, a preparar la túnica, el tambor y demás adminículos. José Manuel, ¿estará también presente en la jornada de mañana en la iglesia de la Asunción? Si puedo, asistiré. No lo puedo asegurar, pero si puedo, asistiré. Muy bien. Así que gracias, que tengan una buena semana productiva, como les deseo siempre, por el bien propio y de los ciudadanos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta aquí los desayunos de Solo Radio, en la edición correspondiente al día de hoy, 9 de febrero de 2016. No hay tiempo para más, aquí finalizamos este programa, pero nuestra programación, como siempre, continúa. Noticias, información, efemérides, tradiciones. En definitiva, la vida de Gin y sus gentes. En los desayunos de Solo Radio. De lunes a viernes, a partir de las 8:30 de la mañana. Repetición a las 2 de la tarde. Los desayunos de Solo Radio, para hablar de todo y de todos. Solo Radio. 90.6 FM. La radio de tu ciudad. Solo Radio.